Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y querido público televidente, desde el momento en que Adán pecó al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solo él, sino también todos sus descendientes se convirtieron en pecadores. El ser humano se volvió pecador y tuvo que padecer en esta tierra penas, aflicciones y lágrimas como resultado de la ley del reino espiritual que determina que la paga del pecado es muerte, y estaba destinado a ir al infierno luego de terminar su vida en este mundo. Tenía que sufrir el castigo eterno en el lago de fuego y de azufre. Sin embargo, para salvar al hombre que había pecado, Dios preparó desde antes del inicio de los siglos a Jesús, quien sería el Salvador. Como está escrito en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios abrió el camino para la salvación de todos aquellos que creen en Jesucristo, para que así puedan escapar del castigo del infierno y entrar al reino de los cielos. Sin embargo, cuando uno predica el Evangelio, algunas veces la gente le pregunta, ¿por qué tenemos que ser cristianos si hay otras religiones? ¿Acaso no basta con vivir una vida buena y bondadosa aun cuando no creamos en Jesucristo?
O algunos otros dicen, hay muchos grandes hombres en la historia. ¿Por qué es Jesucristo el único Salvador? ¿Puede usted responder a todas estas preguntas? Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús respondió, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También, en Hechos capítulo 4, versículo 12, se cita, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa lo mucho que uno crea que vive una vida buena y bondadosa, aún así sigue siendo un pecador que tiene pecado original y que ha cometido pecados propios. Por eso no podrá evadir el castigo de la muerte, que es la paga del pecado. Podemos ser salvos únicamente creyendo en Jesucristo y creyendo también que Él es el único calificado para llegar a ser el Salvador de acuerdo a la ley del mundo espiritual. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para llegar a ser el Salvador? Esta es la octava prédica del mensaje de la cruz. Y continuando con la última prédica, les explicaré por qué solamente Jesús pudo ser nuestro Salvador. Espero que, a través de este mensaje, puedan llegar a edificar su fe sobre la roca de la palabra. Oro igualmente en el nombre del Señor para que puedan dar testimonio a muchas personas que Jesucristo es el Salvador y así puedan guiar a numerosas almas al camino de la salvación. Amigos, no cualquiera puede llegar a ser el Salvador y liberar al hombre que ha caído en pecado. El Salvador debe estar debidamente calificado conforme a la ley espiritual. Podemos hallar estas condiciones en la ley de la redención de la tierra, que es la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Esta ley establece que la tierra cedida al pueblo de Israel pertenece a Dios, por lo que no puede ser vendida a perpetuidad. Incluso si el dueño del terreno se empobreciera y vendiera la propiedad, el pariente más cercano podría redimirla, pagando el precio en sustitución del dueño original. Cuando el primer hombre, Adán, desobedeció el mandamiento de Dios y pecó, la humanidad fue entregada al diablo como paga por ese pecado. Al igual que la tierra, el hombre no podía ser vendido o entregado a perpetuidad porque fue hecho del polvo de la tierra y pertenece a Dios. Si alguien que tuviese las condiciones del Salvador viene y paga el precio de los pecados del hombre, el diablo tendría que liberar al que una vez le fue cedido debido a sus pecados. La primera de estas condiciones es que el Redentor debe ser un hombre. En la ley de la redención de la tierra de Israel, el Redentor tenía que ser el pariente más próximo al dueño original. De la misma manera, aquel que puede pagar el precio de los pecados de la humanidad tiene que ser un pariente del hombre, que tenga espíritu, alma y cuerpo. Es decir, no puede ser ni un ángel ni un animal, sino solo un ser humano. Por eso Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo como hombre de carne y huesos. La segunda condición del Salvador es que no debe ser descendiente de Adán. Todos los descendientes de Adán nacen con pecado original. Aun si la persona que hubiese vendido su tierra tuviera un pariente cercano, si ese familiar fuese también pobre, no podría redimir la tierra. De igual forma, los descendientes de Adán nacen con el pecado original y están destinados a ir al infierno debido a que también son pecadores, por lo que no pueden redimir a otros de sus pecados. Solo Jesús fue el único hombre que no fue descendiente de Adán. Esto es, porque no fue concebido por la unión del espermatozoide con el óvulo, sino por el Espíritu Santo con el cuerpo de la Virgen María. La tercera condición para llegar a ser el Salvador es que debe tener el poder para vencer al diablo. Para salvar a los prisioneros de guerra en una batalla, deben contar con el suficiente poder para vencer al enemigo y traer de regreso a los cautivos. En el reino espiritual, el poder reside en no tener pecado. Después de Adán, todos tuvieron que someterse al diablo y a Satanás
puesto que todos son pecadores que tienen pecado original y que han cometido pecados personales. Sin embargo, solo Jesús, quien no tiene pecado original ni pecado personal, tuvo el poder para romper la autoridad del diablo y de Satanás y salvar a la humanidad. Hasta aquí llegué en la última prédica. La cuarta condición para llegar a ser el Salvador de la humanidad es que debe tener amor para sacrificar su propia vida. Supongamos que el hijo menor de una familia debe ser condenado por haber contraído una fuerte deuda. Si su hermano mayor, que es rico, pagase la deuda, entonces el menor no tendría que ser sancionado. No obstante, aun si el hermano mayor fuese muy rico, no serviría de nada si no amara a su hermano menor. Tan solo ignoraría el problema de su hermano diciéndole: he trabajado tan duro para hacer esta fortuna, ¿por qué debo de pagar tu deuda? Sin embargo, si el hermano mayor amase a su hermano, aceptaría pagar su deuda aun cuando él mismo tuviese que afrontar una gran pérdida. Sucede lo mismo con la ley de la redención de la tierra. Es decir, cuando alguien se empobrecía y vendía su tierra, debía tener un pariente cercano rico que reuniera las condiciones y el poder para redimir la propiedad. No importaba lo rico que pudiera ser ese familiar. Si no tenía amor para redimir la tierra, la propiedad no podía ser redimida. Solo cuando el pariente tenía el suficiente amor para ayudar, se podía llevar a cabo la redención de la tierra. Encontramos este caso en el capítulo 4 del libro de Ruth. Una mujer llamada Noemí se empobreció y tuvo que vender su tierra. Sin embargo, su pariente más cercano rehusó redimir su tierra debido a que no quería sufrir pérdida en su patrimonio. Sin embargo, otro familiar, Booz, tuvo amor y redimió la propiedad de Noemí para ella. Si Booz no hubiese sentido amor, también hubiera podido rehusar redimir la tierra. Sucede lo mismo para redimir a la humanidad de sus pecados. Como ya hemos visto, solo Jesús reunía las tres condiciones para redimir a la humanidad de sus pecados. Nació como hombre, pero no fue descendiente de Adán, por lo que no tuvo pecado original. Puesto que no tuvo pecado original, ni había cometido ningún pecado personal, tenía el poder espiritual para salvar a los pecadores del diablo. No obstante, si Jesús no hubiese tenido amor, no hubiera podido redimir al ser humano de sus pecados. Y es que para llegar a ser el Salvador y redimir al hombre de sus pecados, Jesús tuvo que hacer un inmenso sacrificio. Para convertirse en el Salvador, tenía que sufrir la pena de muerte en lugar de los pecadores. Más aún, él tenía que ser crucificado derramando toda la sangre y agua de su cuerpo como el más atroz de los criminales. En este mundo hay numerosas formas de ejecutar a los criminales. Sin embargo, para redimir a la humanidad de sus pecados, el Salvador no podía ser simplemente ejecutado. De acuerdo a la ley espiritual, el Salvador debía ser colgado en un madero y derramar su sangre. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición de la ley se refiere aquí a la ley espiritual enunciada en Romanos capítulo 6, versículo 23, que determina que la paga del pecado es muerte. Conforme a esta ley espiritual, la maldición de la ley llamada muerte vino para el hombre pecador. En consecuencia, la forma de liberar a la humanidad de la maldición de la ley tenía que estar de acuerdo con las normas del reino espiritual. Es decir, conforme a la ley espiritual, el Salvador tenía que ser colgado en un madero, en el que debía ser crucificada la humanidad bajo maldición. Sucede lo mismo con el derramamiento de la sangre que con la muerte en la cruz.
Levítico capítulo 17, versículo 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. También Hebreos capítulo 9, versículo 22 cita, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El hombre perdió su vida eterna debido al pecado. Por cierto, respiran y parecen tener vida en tanto viven en este mundo. Sin embargo, perdieron la verdadera vida y ya no pueden vivir eternamente. Espiritualmente, sangre es lo mismo que vida. Por lo tanto, solo con el derramamiento de la sangre del Salvador puede ser perdonado el hombre de sus pecados y tener de nuevo vida. Por supuesto, el pecado del hombre no puede ser perdonado derramando cualquier tipo de sangre. Como ya les compartí, la sangre que puede redimir al hombre de sus pecados tiene que ser la sangre de una persona sin pecado. ¿Por qué? La vida está en la sangre y, en consecuencia, la sangre no debe contener ningún pecado en ella. Un hombre que fuera inocente, sin mancha y sin la naturaleza pecaminosa, debe derramar su sangre. Sin embargo, ¿por qué desearía una persona sin pecado morir por otros de una manera tan miserable y cruel? El tormento de la cruz es el más cruel de todos los sufrimientos. Además, Jesús estaba hambriento. Había sido interrogado aquí y allá toda la noche. Incluso los sirvientes le escupían y golpeaban. Recibió todo tipo de maltrato. Fue menospreciado por los escribas, los sumos sacerdotes y por los sacerdotes que se suponían conocían y sabían muy bien de Dios. Fue sentenciado a muerte, fue azotado desnudo. Cuando recibí la revelación de este mensaje de la cruz, el Señor en una ocasión me explicó acerca de esos azotes. La punta del látigo era muy afilada. Y cuando los muy bien entrenados soldados romanos lo azotaban, todo el azote se envolvía completamente en su cuerpo. Además, aquellos soldados eran muy eficientes a la hora de tirar del látigo. Cuando lo hacían, lo jalaban de tal manera que salían junto con el látigo partes de carne. Entonces, todos los huesos quedaban expuestos. Jesús fue brutalmente azotado por todo su cuerpo, de esta manera. También llevó la corona de espinas en su cabeza. Fue clavado en sus muñecas y pies y derramó toda su sangre. Luego fue colgado en la cruz. Tuvo que permanecer allí por muchas horas con un calor insoportable. ¿Se imaginan lo extenuado y cansado que debe haber estado? No había podido dormir. Estaba hambriento. Y lo habían escarnecido y ridiculizado, y además lo habían sentenciado a muerte. Tuvo que llevar una pesada cruz hasta el Gólgota. Muchos se burlaron de él. Y luego fue traspasado en su costado con una lanza y perdió toda la sangre y agua de su cuerpo. Este es el sufrimiento de la cruz que tuvo que soportar. Únicamente haría tal sacrificio una persona que amara a los demás más que a sí mismo y que estuviera dispuesta a soportar todo tipo de dolor y sufrimiento para salvar a otros. Nuestro Señor Jesús tuvo esta clase de amor por usted y por mí. La crucifixión que Jesús sufrió era el medio más cruel de ejecución en aquellos días.
y el dolor que soportó sobrepasa nuestra imaginación. Si Jesús no nos hubiese amado, podría haberse quejado, podría haber pensado, ¿qué clase de pecado he cometido para que tenga que llevar la cruz por esa gente? O, ¿por qué debo de soportar este dolor debido a esos pecadores? Y podría haber rehusado llevar la cruz. No obstante, Jesús en silencio tomó el camino del sufrimiento y derramó su sangre hasta morir en una miserable cruz de madera, porque Él nos amó, a usted y a mí. De la misma forma, nuestro Dios Padre nos amó de tal manera que no escatimó dar incluso a su unigénito Hijo por todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es fácil para nadie morir por un justo. Sin embargo, alguien podría atreverse a morir por un hombre bueno. No obstante, nosotros no éramos justos ni buenos. Éramos pecadores. Y por esos pecadores, Dios dio a su único Hijo, a su más amado Hijo. Y nuestro Señor Jesús, para hacer la paz entre Dios y el ser humano, y para derribar el muro de pecado y traer la paz, padeció ese atroz dolor y sufrimiento y recibió ese terrible castigo. Por eso decimos que Dios es un Dios de amor. No lo decimos sin razón. Dios nos dio esta clase de amor y por ello lo llamamos el Dios de amor. Y al Señor también lo llamamos el Señor de amor. Dios nos mostró cuánto nos amó dándonos a su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio. Piense por un momento en este ejemplo. Póngase en el lugar de un rey. Usted solo tiene un único y muy amado hijo. Uno de sus súbditos es un cruel asesino y de acuerdo a la ley debe ser ejecutado. La única forma en la que este criminal pudiera salvarse es que una persona sin pecado muriera por él. Por tanto, ¿qué rey de este mundo daría a su único hijo, quien nunca ha pecado, para que muriera para salvar a este criminal? Nadie, absolutamente nadie, haría esto. En la historia de la humanidad nadie ha hecho esto. Sin embargo, nuestro Dios lo hizo. Dios el Creador, a quien no podemos comparar con ningún rey de este mundo, dio a su único e inocente Hijo para sufrir el castigo de la muerte y salvar al ser humano de sus pecados. Dios ofreció al inocente e inmaculado Jesús a su unigénito Hijo en la cruz y mostró su gran amor por nosotros. ¿Qué habrá sentido Dios cuando Jesús fue arrestado, azotado, flagelado y crucificado por pecadores? Dios Padre, quien estaba observando a su amado Hijo sufrir, sufrió también en su corazón un doloroso quebrantamiento. Sin embargo, aún así dio a su unigénito Hijo para salvar a los pecadores y para llevar toda la pena y el sacrificio. No hay nadie quien pueda dar esta clase de amor por los pecadores de este mundo. Por cierto, aunque es muy raro, hemos oído algunas historias conmovedoras de personas que sacrifican sus vidas por el bien de un pueblo o por aquellos a quienes aman. La pregunta es, ¿cómo es la generación de hoy en día? La semana pasada oí que en las noticias habían informado que un niño fue abusado por sus propios padres. Tan solo piensen en esto. ¿Cómo alguien puede abusar de su propio hijo a quien trajo al mundo? He escuchado muchas cosas de hermanos de la iglesia, sus opiniones,
sobre este asunto. Hay también diversas formas de abusar de un niño. Algunos padres matan de hambre a sus hijos por varios días, incluso a bebés de 2 o 3 años de edad. También, otros padres encierran a sus hijos en cuartos oscuros. Cierran la puerta por fuera para que el niño no pueda salir por varios días. Algunos otros golpean a sus hijos tanto que los hacen sangrar y les causan heridas y contusiones. ¿Y qué es lo que dicen esos padres? Dicen que castigan a sus hijos por amor para disciplinarlos. ¿Es acaso la violencia un castigo que se hace por amor? ¿Cómo puede ser un castigo tan cruel un acto de amor? Si fuera realmente amor, primero debería hablar con su hijo, y si no lo oye, le aconseja y le amonesta. Y cuando no le queda otro camino que el castigo físico, debe explicarle antes a su hijo por qué lo hace, y solamente así podrá castigarlo de esa manera, diciéndole que se corrija. Como el niño no tiene la suficiente fuerza de voluntad para corregirse, usted puede castigarlos físicamente. Pero primero debe de orar y luego viene la corrección. Si tan solo usa la violencia y dice que los castiga por amor, ¿será eso acaso verdad? Hay diversas formas de abusar de un niño, y de hecho ninguna de ellas en verdad es comprensible ni justificable. Si ama a su hijo, lo podrá entender. ¿Cómo pueden algunos padres hacer esta clase de cosas? Sin embargo, es cierto. Esa fue la gran noticia la semana pasada, y algunos recibieron el castigo de la ley. Esto sucede entre padres e hijos. ¿Y qué hay de la relación entre marido y mujer? No obstante, el amor de Dios es el más precioso y el más valioso de todos los amores, el cual sencillamente no se puede expresar con palabras. Sin embargo, repito, no hay nadie en este mundo quien pueda dar incondicionalmente su vida por un atroz criminal con quien no tiene ninguna relación. Más aún, si las otras personas lo odian, lo maldicen e intentan matarlo, mientras que él los sana, los ama y solo los trata con bondad, no habría nadie quien pudiera soportar este terrible sufrimiento por ese tipo de personas. No obstante, nuestro Señor Jesús lo hizo porque nos amó de tal manera. Tomó el camino del sufrimiento de la cruz por los pecadores y murió derramando toda su sangre y también el agua de su cuerpo. Amigos y hermanos, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios Padre y del Señor no puede ser comparado con ningún otro amor en este mundo. Nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó primero y nos llamó. Dios siempre nos habla a través de los pastores para guiarnos al reino de los cielos. Sin embargo, muchos no lo escuchan. Ustedes han visto infinidad de obras que Dios hace en esta iglesia. Cada semana oyen y ven cosas que no son posibles para la ciencia médica, que son imposibles de hacer por el hombre, sino solamente por Dios. Lo han visto ustedes mismos. Han visto señales, prodigios y las milagrosas obras de Dios. Por eso, muchos países me invitan. Todo esto es cierto. Todo lo escrito en la Biblia es verdad. El amor de Dios Padre y del Señor no puede ser comparado con ningún otro amor en este mundo. No podemos retribuir esa gracia ni siquiera con toda nuestra vida y nuestras posesiones. Y porque llegué a conocer este amor, desde el momento en que Dios me encontró, hasta ahora he amado en primer lugar solo a Dios. Nunca he mirado para atrás, sino he vivido solo para Dios. Por eso, le he entregado incluso a mis amadas hijas. Algunas veces deseaba en mi mente que mis 3 hijas llegaran a ser pastoras.
Aún desde el punto de vista humano, eso es doloroso. Si ellas no hubieran sido pastoras, si hubieran graduado en muy buenas universidades, hubieran conocido a buenos hombres y se hubieran casado. O, en todo caso, si no se casaban, hubieran llegado a ser alguien importante en la sociedad. Sé que la vida de un pastor está llena de lágrimas, de sufrimientos y de dolor. Sabiendo esto, aún así, le entregué a Dios todas mis hijas. Incluso, habiendo dado todo a Dios, aún mi tiempo, dinero, a mi esposa y a mis hijas, no hay forma de retribuir su gracia. Repito, no podemos retribuir esta gracia, incluso dando toda nuestra vida y nuestras posesiones. Por eso, los que comprenden este profundo amor en su corazón no niegan el nombre del Señor, aun cuando son duramente perseguidos e incluso llegan a ser mártires sacrificando sus vidas. Si llegamos a conocer este amor, no podremos alejarnos del amor de Dios por ganar autoridad, riquezas y fama en este mundo. No podremos renunciar al amor del Señor, no importa el tipo de persecuciones que estemos enfrentando. No podremos amar a nuestros hermanos, hijos o cónyuges más que a Dios y que al Señor. Por supuesto, en la medida que amemos al Señor, amaremos a los miembros de nuestra familia y también a nuestro prójimo. Amaremos más sincera y profundamente. El amor de este mundo, aun cuando la gente dice que puede dar su vida por amor, es después de todo egoísta y cambia con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando una pareja de enamorados está saliendo, se dice el uno al otro: siempre te amaré, o te amo más que a mi vida. ¿Cuántas otras clases de declaraciones se hacen? Además, hay algunos que también son poetas. Algunas veces ustedes leen poemas o le piden a sus amigos que les enseñen algunas de las mejores declaraciones para confesar su amor cuando están saliendo con alguien. Esa declaración debe ser verdadera, al menos en ese momento. Pero si la ha hecho para pasar el momento y divertirse con esto no estaría bien, sería diferente. Sin embargo, si en verdad desea casarse con esa chica, su declaración debe ser verdadera. No obstante, aún esas parejas quienes se aman tanto, se llegan a separar luego de algún tiempo, ya que su amor se enfría y cambia. Y después de la separación, conocen a otra persona y nuevamente le declaran: solo a ti te amo. Aun si ambos se han amado por mucho tiempo y luego se casan, sus actitudes cambian y ya no son las mismas que tenían cuando eran enamorados. Mientras eran enamorados, a pesar que pasaban horas juntos, luego de regresar a casa se llamaban por teléfono para seguir conversando. Pero luego de casarse, dicen que su vida de casados es aburrida. Cuando salen como enamorados, incluso en una tormenta de nieve, ponen las manos en los bolsillos del otro y se abrazan. No dicen que tienen frío. Le dan la chaqueta o el abrigo a su pareja. Están juntos todo el día y cuando regresan a casa, ya se están extrañando y se llaman por teléfono. Hablan por 30 minutos, 1 hora o incluso 2 horas. Y se ponen de acuerdo para verse también al día siguiente. Así se aman. Sin embargo, luego de casarse, al poco tiempo se aburren. Es decir, ya no aman tanto a la otra persona. En algunos casos, hasta lamentan haberse casado con ella. Algunas veces dicen: debí haber esperado un poco más. Creo que me apresuré mucho. Cuando van a sus trabajos, sus colegas les dicen: la debe de estar pasando muy bien. Pero responden: no se casen tan pronto como yo. Mejor esperen. Dan esta clase de consejos. También dicen: mejor es vivir solo.
Lamento haberme casado tan pronto. ¿Por qué se sienten tan aburridos? Antes del matrimonio, buscaban siempre complacer a la pareja, pero ahora, en primer lugar, solo buscan su propio placer. Si se presenta algún problema, ahora se echan la culpa el uno al otro. ¿Por qué ha cambiado su amor? Es que no conocen la definición de amor de Dios. Amor es dar. Es buscar el beneficio del otro y no el propio. Es tan solo dar. El problema se presenta cuando esperas algo a cambio. Deseas recibir, pero no recibes lo que esperas y por eso hay conflicto. Y entonces vienen los problemas. Si amas, tan solo da. Con amor puedes dar ilimitadamente. Podrías decir, si solo doy sin recibir nada, ¿no es eso un desperdicio? ¿Por qué es un desperdicio? Tú das porque amas. Es engañoso dar sin amar. Pero si verdaderamente amas, puedes dar indefinidamente. ¿Crees que es un desperdicio dar a sus hijos lo que necesitan? ¿Le es difícil acaso amar a sus hijos? Si los padres aman a sus hijos, entonces son felices cuando les pueden dar todo lo que quieren. Son felices porque los aman. No creen que eso sea un gasto inútil. Los hijos tal vez no sean lo suficientemente maduros como para poder amar a sus padres. Sin embargo, se sienten felices cuando pueden suplir sus necesidades. No esperan recibir nada a cambio. Por eso son felices. No es un desperdicio. Si amara, tan solo daría. No trataría de obtener algo a cambio. Si las dos partes tan solo se diesen el uno al otro, las familias serían muy hermosas y espirituales. Sin embargo, aun si su cónyuge no lo hace, usted debe continuar haciéndolo. Eso es vivir la verdad en el Señor. Por eso finalmente Dios tocará a su cónyuge y entonces también podrá darle amor. Dios tiene el poder para cambiar a cualquier persona. Así podrá vivir feliz y en paz. No se olvide que tiene que vivir con esa persona hasta que el Señor regrese. Por eso debe haber paz en la familia. ¿Se imagina lo terrible que debe ser no estar en paz con su cónyuge? Es porque busca su propia conveniencia y porque desea ser amado. Por eso, si pasa algún problema, primero le echa la culpa a su cónyuge. Si usted es una persona dadora, no culpará a otro. Aun si su esposa o esposo ha hecho algo equivocado, considerará que es su falta y no la del otro. Sin embargo, como siempre culpa a la otra persona en toda situación, ¿cómo podrá resolver ese problema? Permanentemente tiene quejas, desencuentros y malos entendidos. La pasa mal. Al final, incluso podría llegar a ser como enemigos y llegar a divorciarse. Sucede lo mismo entre los padres y los hijos. Cuando los hijos son jóvenes, aman mucho a sus padres y da la impresión que los van a amar el resto de sus vidas. Sin embargo, luego crecen, se casan y tienen sus propios hijos y ya no se ocupan como antes de sus padres. Algunas veces se presentan conflictos entre hermanos ya que ninguno quiere hacerse cargo de sus padres cuando están enfermos o ancianos. También acontecen algunas tragedias. Asimismo, el amor de los padres por sus hijos parece ser un sacrificio y cuando no es de ningún beneficio, ese amor también cambia. Después, cuando los hijos crecen, pueden llegar a tener conflictos y discusiones con sus padres. En ese caso, si los hijos decepcionan mucho a sus padres, algunas veces incluso se llega a romper la relación. Sin embargo, el amor de Dios no cambia ni busca su propio provecho. Dios dio a su único Hijo con este amor, incluso por los pecadores que estaban en contra de Él. Nuestro Señor dio su vida por aquellos que se burlaron y crucificaron al Salvador, quien vino por ellos. Con este amor le pidió a Dios que los perdonara. Este es el verdadero amor dador de vida. El amor espiritual entre hermanos en la fe y en el Señor se profundizará y se hará más hermoso conforme pase el tiempo. No buscará lo suyo, sino que con este amor uno podrá sacrificar su vida por otra persona. Por eso, mientras más amen al Señor, el esposo y la esposa buscarán
más el beneficio del cónyuge. Y los hijos obedecerán a sus padres de todo corazón, tanto en su vida natural como espiritual. Y así habrá paz y felicidad en sus familias. Queridos hermanos en Cristo, hasta ahora les he mencionado las 4 condiciones por las que Jesús es nuestro Salvador. Jesús vino a este mundo como hombre, no es descendiente de Adán y tiene el poder para vencer al diablo porque no se halló pecado en él. También nos ha redimido a usted y a mí al ser crucificado y al derramar su sangre con un amor tan grande como para dar su vida. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Jesús murió para redimir a los pecadores de sus pecados, pero eso no significa que todos serán salvos. Aun cuando Jesús abrió el camino de la salvación, si las personas no lo aceptan, sino que continúan yendo por el camino de la perdición, finalmente serán destruidos. Solo podrán ser salvos cuando crean en las palabras del pastor que muestran el camino de la salvación. Únicamente creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador, podemos ser salvos. Entonces, ¿por qué somos salvos al creer en Jesucristo? Les hablaré sobre esto en la próxima oportunidad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público televidente, Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En toda la historia de la humanidad no hay nadie, excepto Jesús, quien pueda cumplir con estas 4 condiciones. Solo Jesús está calificado para ser el Salvador. De tal manera nos ha amado a usted y a mí, que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros, asumiendo el castigo que se suponía nosotros debíamos recibir. Dios ya tenía un plan para Jesucristo incluso antes de que creara al ser humano. Y es porque aun cuando Dios hubiese deseado dar todo su inmenso amor y gracia a Adán, luego de haberlo creado a su propia imagen, sabía que Adán iba a desobedecer su mandamiento e iría por el camino de la perdición. Desde el principio, Dios preparó y capacitó perfectamente al Salvador, de acuerdo a la ley del mundo espiritual, para salvar a la humanidad que estaba destinada a la destrucción por rechazar el amor de Dios. Cuando llegó el momento, Dios envió a Jesús a este mundo y dejó que su unigénito Hijo, el inocente y puro Jesús, recibiera el castigo de la cruz por los pecadores. Sin embargo, aquellos que vivieron en la época donde la gente no sabía acerca del Salvador y nunca oyeron del Señor y luego murieron, ellos recibirán el juicio conforme a su conciencia, como está escrito en Romanos. Su conciencia será su ley y serán juzgados por ella. Los que en verdad son buenos buscan a Dios, aun cuando no sepan acerca de Él ni del Señor. Ellos saben que hay un Dios, sienten que hay una vida más allá de esta. Por eso, quienes son buenos de corazón viven en rectitud y en bondad. Viven en integridad sin pecar. Por lo tanto, su conciencia será ley para ellos y ella los juzgará. Saben si han vivido en rectitud o en maldad y recibirán el juicio de su conciencia. De esta manera, los que reconocieron la existencia de Dios y vivieron en rectitud serán finalmente limpiados por la sangre del Señor y serán salvos, mientras que los malvados serán destruidos. También, si no creyeron ni aceptaron el Evangelio, incluso después de haber escuchado de Jesús el Salvador, no podrán recibir el juicio de su conciencia. Desde ya, no es una buena conciencia. Ellos oyeron la verdad sobre Dios y el Salvador, pero no quisieron creer ni aceptarlo. Por eso, desde ya, su conciencia no es buena. A fin de abrir el camino de la salvación para nosotros, Dios pagó el precio por nuestras vidas con la vida de su amado y unigénito Hijo. Cuando nos demos cuenta en lo profundo de nuestro corazón de este amor de Dios Padre y del Señor, comprenderemos también que debemos amar a Dios y al Señor más que a cualquier otra persona en este mundo.
Una vez que entendamos este amor, nunca abandonaremos al Señor en ninguna clase de prueba ni de aflicción. Nunca dejaremos a Dios, aun cuando seamos tentados con riqueza y fama. Cuando entiendan esta gracia y amor de Dios, Dios los amará más profundamente y podrán experimentar las obras del Dios viviente en cada momento de sus vidas. Asimismo, en el día final, Él los guiará al reino de los cielos y los hará disfrutar de eterna felicidad. Espero que recuerden claramente que solo Jesucristo es nuestro Salvador y que tengan siempre presente en sus mentes el amor de Dios Padre, quien dio a su único Hijo por los pecadores, y el amor de Jesucristo, quien ofreció su vida por todos nosotros. Oro en el nombre del Señor para que, donde quiera que vayan, siempre dejen el aroma de Cristo y que, además, guíen a muchas almas por el camino de la salvación. I have a broken foot and You have had broken your tenía un pie quebrado. and paralyzed and born. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Dios le bendiga. Estoy sana. Gracias, Señor. El Señor. Jesucristo. Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Look, Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Very strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for Se siente muy bien. Okay, what? I lost weight. Se siente muy bien. Okay, what? Porque así vas a ver. Soy libre. This surgery is in his knee. Completely. What happened now? ¿Qué pasó esta noche? ¡Gloria a Dios! ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your leg? brazo. Yes, ALF. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that there is no particular pain. The medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí, Tíralo entonces. Tíralo. Took it away. Aleluya. Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del poderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios.
Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también
un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 멸류관 가지고 주 앞에 들이세 저 천사 기뻐